A ver, el detalle es que esta función, lo correcto es escribirla así, ¿de acuerdo? Estamos hablando de la función que se encuentra en el ejercicio 2.11.11. ¿Sale? Para que nos sigamos. Lo correcto es escribirla de esta forma. A ver, es que hay que entender qué estamos haciendo, ¿de acuerdo? Voy acá. Mat.exp paréntesis x. Bueno, voy a poner otra cosa, paréntesis carita feliz. Lo que hace es calcular la función e, sale elevado al argumento, a la carita feliz en este caso. ¿Sale? Entonces, para escribir e a la menos 5x, la expresión en Python debe ser mat.exp menos 5 por x. ¿De acuerdo? Ok. Ahora bien, aquí uno de sus compañeros propone la alternativa mat.e. Mat.e lo que hace es simplemente dar el valor de e. ¿De acuerdo? El 2 punto no sé cuánto, s. Si ponen asterisco, asterisco, menos 5, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pone este menos 5. Si después ponen por x, la sintaxis lleva un orden de precedencia, ¿de acuerdo? ¿Qué es la precedencia? Es qué se hace primero con respecto a las operaciones, que eso corresponde mucho a los ejercicios que luego encuentran en Facebook de 2 más 5 por 7, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es esto? ¿49 o 37? Y esto tiene que ver con la precedencia de operaciones. Es qué operaciones se hacen primero, ¿sale? Otra forma de llamarlo es jerarquía. Dentro de matemáticas, ¿sale? La jerarquía nos marca que se hace primero los productos y después las sumas. Entonces el resultado para esto correcto es 37. ¿De acuerdo? Generalmente, la precedencia se lee de derecha a izquierda, ¿sale? Pero respetando jerarquías. ¿De acuerdo? Ahora, para MATLAB, ¿qué es más importante? ¿La potencia o el producto? Pues las jerarquías van con paréntesis, ¿sale? Paréntesis y funciones. ¿De acuerdo? Después, si no estoy mal, debe estar la potencia, el producto y la división, la suma y la resta. ¿De acuerdo? Luego, entonces, esta operación que tenemos aquí es e a la menos 5 por x, que ya no corresponde a esto que está acá. ¿Sale? Luego, entonces, estamos hablando de una función diferente. Y por eso el resultado que da es diferente. ¿De acuerdo? Revisen la jerarquía de operadores. ¿De acuerdo? Dentro de Python para que sepan cuál es el orden. Pero básicamente tiene que ver con esto. Y eso es importante porque les dice que dependiendo de cómo escriban las cosas, pues, qué operaciones va a ser primero y qué operaciones va a ser después. Lo mismo sucede en sus calculadoras, ¿de acuerdo? ¿Sale? Por eso es que luego les digo, ¿sale?
quieren hacer esto, 7 más 3 entre 8 más 5. Ah, pues si lo van a hacer en calculadoras, pongan paréntesis. Porque si ustedes escriben de corrido en su calculadora 7 más 3 entre 8 más 5, pues va a ser primero esto. Al resultado le va a sumar 7 y al resultado después le va a sumar 5. Que es un resultado completamente diferente a esto. Entonces hay que tener ese tipo de detalles, hay que tenerlos muy en cuenta cuando utilicen una calculadora y cuando programen. Regresando al punto. Esta es la forma correcta de escribirlo, porque por precedencia, pues esto es x cuadrada, luego se multiplica por 1000, luego por mat tangente, luego por mat exponencial de esto, y ya después de que hizo todas estas multiplicaciones, le resta 10. Si lo corremos, de hecho al principio nos manda un error y luego se sigue derecho. Voy a frenarlo. ¿Vale? Y dice que, pues, quién sabe qué hicimos, pero que por ahí lo frenamos. Ah, me tardé mucho en frenarlo, dice. Que te tardaste, dice. Voy a limpiarlo. Clear. Voy a correrlo y a frenarlo rápido. Ya. A ver si podemos ver lo que escribí al principio. Dice que no, que es mucho más rápido que yo frenándolo. Hay un error. El problema es que no sabemos cuál. ¿Cuál puede ser? ¿Se les ocurrió cómo se les ocurrió explorar esta cosa? Quizás pensaron en revisar la función, que algunas condiciones que no cumpliera, algo así. Sí, profe, y según yo todo estaba bien, lo recé como 5 veces, pero no sé si hay algo que no haya notado algo así. Yo sí pienso que hay algo que no notó, pero a ver, vista. No, no quiero la vista, quiero las opciones. Tamaño de letra 48. Estamos entre 0 y 1, ¿no? Entonces ahí está. Control V no nos reconoce esta. Entonces vamos a ponerla así. Sí nos reconoce la tangente, pero no la expresión mat. Por tangente, por mat. Esta tampoco nos reconoce, pero sí nos reconoce exp. Ahí está. ¿Sale? ¿Alguien ya encontró el error? Esto, Que la intersección está antes que el 0.5 que estábamos usando como límite inferior, ¿no? más o menos. ¿Qué intervalo estamos utilizando? De 0.5 a 1. Luego, Ahí alguien, no hay ningún cruce. pues ese es el error. Ah, nunca se me ocurrió graficar. ¿Sale? Entonces tendremos que recorrer el intervalo, ¿no? Sí, exactamente.
Ay, yo que quería ver el chismecito en casa de su compañera. Ah, es Profe, ¿y ignorante. por qué de todos modos, aunque no haya ninguna intersección en ese intervalo, bueno, el programa arroja un resultado? Aunque lo repite muchas veces, pero lo arroja. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. ¿Qué es lo que hace el programa? A ver, veamos el código. Calcula un C. ¿Dónde está ese C? Es un valor que está entre 0.5 y 1. Entre el intervalo. ¿Estamos? Ok, está entre 0.5 y 1. Sale. Luego, ¿qué hace? Al evaluar la función en ese punto, ¿cumple con la tolerancia? Va a dar un valor por aquí. No cumple con la tolerancia porque queremos que la tolerancia es algo muy pequeño. No va a cumplir con la tolerancia porque no hay raíz. Entonces, esto no cumple con la tolerancia. Punto. No va a cumplir con la tolerancia. Luego, ¿qué sucede? Pues entra aquí. F de A por F de C es mayor que 0. A ver, supongamos que nos dio un punto por acá. ¿Vale? Supongamos que nos dio este punto. De hecho, es fácil calcular eso. Entonces, esta que está aquí es su intersección. Este es F de A y este es F de C. ¿Tienen el mismo signo o su producto es mayor que 0? Más hay dos posibles respuestas, ¿sí o no? ¿Cuál es la correcta? Pues sí tienen el mismo signo. Luego, entonces, ¿qué va a hacer? Le va a Desaparece. asignar Le va a a el valor sustituir de C. a... Ahora, F de B y F de C tienen el mismo signo. No. ¿Dónde está F de B? F de B está aquí. Y F de C está aquí. Los dos son positivos, tienen el mismo signo. Sí, también. Luego, entonces, este valor que está aquí va a ser repartido tanto a A como a B. Hace esta operación. ¿Sale? Hay un problema de redondeo en Python. Dice, pues mira, como no es 0 entre 0, lo voy a repetir. ¡Pac! Y ahora F de A y F de C son iguales y se repite. ¡Pac! 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 ¿Por qué? Pues porque esto siempre se sigue cumpliendo. Se cicla, y eso tiene que ver con un error de redondeo en Python. Es más, vamos a verlo porque se ve bonito. Clear, vamos a darle play. ¿Quién es este? Pues este es el C que dieron, que quién sabe para dónde lo arrojó después. Y se cicla. Después ya empieza a hacer cosas raras. ¿De acuerdo? Y ya. Ah, es cierto. Sí, no, perdón, yo estoy mal. Yo estoy completamente mal. No es así como funciona. Estoy pensando en mi sección. Tiene razón, tiene completamente razón este programa. A ver, dejen paro Python, porque en realidad estábamos trabajando, yo estaba pensando en que trabajaba mi sección y no es cierto. Así, olvídenlo, se cancela todo. ¿Qué hace falsa regla? En realidad, vamos a repasarlo de nuevo. Toma esta intersección, este punto A,
Toma esta intersección, este punto C, y traza una regla que va de A a B. Y entonces aquí está nuestro, ahora sí, aquí vive nuestro buen amigo. Ah, miren, con razón se cicla. Qué feo. Ahí está. Este es el 1.34 que vieron. Opciones, redondeo. No, a ver, ¿por qué le puse tan poquitas? Ahora sí, aquí está nuestro buen amigo. A ver, lo vuelvo a correr. Aquí está el 1.3442651727. Claro, encontré este punto. Ahora, la función evaluada en f de c, ¿cuánto nos da? Me voy a alejar un poco, ¿de acuerdo? Para que lo podamos ver. Voy a trazar una perpendicular en C, ¿de acuerdo? Y este valor que dé de la intersección, este valor de es f de C. Es menos 5, ¿de acuerdo? Y ese es el motivo por el cual se cicla. Sí, ya no era problema de redondeo, era problema de interpretación mía. Qué divertido. ¿Qué signo tiene f de C? Negativo. F de A y f de B son positivos, ¿de acuerdo? Aquí está. F de A es positivo, F de B es positivo, F de C es negativo. ¿Cumple con la tolerancia? No. ¿Positivo por negativo es mayor que 0? No, entonces esto no lo ejecuta. Ahora F de B. Aquí está. Esto es F de B. ¿Positivo por negativo es mayor que 0? No. No. Entonces, A sigue siendo A, B sigue siendo B y C sigue calculando el mismo C. Y se repite. Pa, 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 pa. Porque A siempre vale A, B siempre vale B y siempre se calcula el mismo C. No cambia ni este ni este. Entonces, pues nos va a calcular siempre este. ¿Sale? ¿Cuál es el error aquí? ¿Cuál es el error en este ejercicio? Tiene que ver con que no se cumplen las condiciones para aplicar regla falsa. ¿Cuáles son? Que f de A y f de B tengan signos contrarios. En este caso, los dos son positivos. El problema es que por la forma en que trabaja regla falsa, si no tienen signos contrarios y tienen el mismo signo, el punto que podemos obtener con regla falsa, al tener el mismo signo, queda fuera del intervalo. Y en este caso, al quedar fuera del intervalo, nos dio, estaríamos hablando de secante. Sí, si lo hiciéramos con secante, funcionaría perfecto. Y de hecho, por lo que se ve, nos encontraría la raíz que se encuentra aquí probablemente. Perdón, acá, esta raíz. ¿Sale? Ok. Más o menos. Aquí el detalle está en que si no se cumplen las condiciones para aplicar un método numérico, nuestros programas han sido muy simples, no son robustos. ¿A qué me refiero con que no son robustos? No revisan errores por parte de quien introduce el programa o de quien introduce los datos. ¿En qué sentido? Pues esta función es una función y el método supone que tú estás colocando A, B y F, ¿de acuerdo?
con las condiciones necesarias que se solicitan. ¿Cuáles son las condiciones? Que la función sea continua en el intervalo cerrado AB, que f de A y f de E tengan signos contrarios para que se cumpla el teorema que nos indica que hay una raíz en medio. Si alguno de estos casos no se cumple, pues entonces el programa va a funcionar raro o no funcionará definitivamente. En este caso funcionó muy raro porque pues A siempre vale A, B siempre vale B y por lo tanto siempre nos calcula el mismo C. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? ¿O el chiste es, esto ya quedó claro? Sí, profe. Sí, maestro. Ok, bueno, vamos a detenerlos.